Pocas siglas evocan tanto miedo e intriga como la KGB, el Comité para la Seguridad del Estado. Nacida en 1954, la KGB fue la espada y el escudo de la Unión Soviética, heredando un legado de represión de la Checa, la OGPU y la NKVD. Más que una policía secreta, fue un aparato extenso para la inteligencia, la contrainteligencia y la represión despiadada de la disidencia. Sus agentes eran soldados ideológicos, haciendo cumplir la voluntad del Partido Comunista a cualquier costo. El alcance de la KGB se extendía desde Moscú al mundo, dando forma a las batallas silenciosas de la Guerra Fría. Comprender la KGB es comprender la paranoia y el control en el corazón del Estado soviético. Su legado de secretos y sombras todavía resuena hoy. La KGB fue el ojo que todo lo veía de la Unión Soviética, una organización secreta que operaba en las sombras y mantenía un control férreo sobre la vida de millones de personas. Monitoreando y controlando cada aspecto de la sociedad, la KGB utilizaba tecnología avanzada para la época y una red humana de vigilancia que parecía no tener límites. Su vasta red de informantes convirtió a vecinos y colegas en espías potenciales, creando un clima de miedo y sospecha que impregnaba hasta los rincones más íntimos de la vida cotidiana. La vigilancia de la agencia era total. Correo, teléfonos, incluso conversaciones privadas nunca estaban a salvo. Nadie podía estar seguro de quién escuchaba o quién informaba. En el extranjero, la primera dirección principal de la KGB libró una implacable guerra de inteligencia, robando secretos, manipulando gobiernos extranjeros y reclutando agentes en todo el mundo para expandir la influencia soviética. Su presidente ostentaba un poder inmenso, a menudo rivalizando con los principales líderes soviéticos, y tomaba decisiones que podían cambiar el rumbo de la historia. La influencia de la KGB era tan generalizada que se convirtió en un estado dentro de un estado, con su propia jerarquía, recursos y agenda secreta. Sus acciones reflejaban la paranoia y la ambición que definieron el régimen soviético, alimentando la desconfianza y el temor tanto dentro como fuera de sus fronteras. En la Guerra Fría, la KGB fue tanto escudo como espada, defendiendo al Estado soviético y extendiendo su sombra por todo el mundo, dejando una huella imborrable en la historia del siglo XX. Los métodos de la KGB eran una mezcla de paciencia, manipulación y tecnología de vanguardia. El reclutamiento era lento y deliberado, explotando debilidades, ideología, codicia o chantaje. Operaciones de bandera falsa, trampas de miel y compromat, material comprometedor, atrapaban a los objetivos sin dejarles escape. Ingeniosos dispositivos de vigilancia, como La Cosa, escondida en la oficina del embajador de Estados Unidos, mostraban su destreza técnica. La KGB fue pionera en medidas activas, desinformación, falsificaciones y propaganda para desestabilizar a los adversarios. La guerra psicológica era tan vital como robar secretos. Sus tácticas difuminaban la línea entre la realidad y el engaño. El verdadero poder de la KGB residía tanto en moldear percepciones como en recopilar inteligencia. Los 5 de Cambridge, Philby, Maclean, Burgess, Blunt y Cairncross, fueron el mayor golpe de la KGB en Gran Bretaña. Reclutados en Cambridge en la década de 1930, ascendieron al corazón de la inteligencia británica, traicionando secretos por ideología. Kim Philby, el más notorio, saboteó operaciones aliadas y expuso a innumerables agentes. Su exposición en la década de 1950 hizo añicos la confianza entre las agencias occidentales. La eventual deserción de Philby a Moscú confirmó la profundidad de la penetración soviética. Los 5 de Cambridge demostraron que el enemigo más peligroso podría ser el que ya estaba dentro. Su historia sigue siendo una escalofriante lección de lealtad y engaño. Aldrich Ames fue el topo devastador de la KGB dentro de la CIA, no por ideología, sino por dinero. Desde 1985 hasta 1994, Ames vendió secretos que expusieron a casi todos los activos de la CIA en la Unión Soviética.
Su traición llevó al arresto y ejecución de al menos 10 agentes de alto nivel, paralizando la inteligencia estadounidense. La CIA quedó ciega, sus redes destruidas, mientras Ames eludía las sospechas durante años. Su arresto en 1994 puso fin a un capítulo catastrófico, pero el daño fue irreversible. El caso de Ames reveló que la codicia podía ser tan letal como la ideología. Incluso las organizaciones más seguras son vulnerables desde dentro. La lección: la confianza es la moneda más rara en el espionaje. La KGB era mucho más que una simple agencia de inteligencia. Era un actor global, moldeando conflictos y políticas mucho más allá de las fronteras soviéticas. Su alcance se extendía a todos los continentes, operando en las sombras y a plena luz del día, siempre con el objetivo de expandir la influencia soviética y debilitar a sus rivales. Impulsó revoluciones y guerras subsidiarias, desde Afganistán hasta África, exportando el comunismo a través de acciones encubiertas. La KGB entrenó guerrillas, financió movimientos revolucionarios y proporcionó armas y estrategias a aliados en todo el mundo, convirtiéndose en el cerebro detrás de numerosos conflictos. En Afganistán, la KGB orquestó golpes y asesinatos, desencadenando una guerra de una década. Sus agentes manipularon la política local, eliminaron opositores y establecieron regímenes afines a Moscú, dejando una huella profunda en la historia del país. En Occidente, dominó la desinformación. La Operación Infección extendió el mito de que el SIDA era un arma biológica de Estados Unidos, sembrando dudas y desconfianza en la opinión pública. Esta campaña fue solo una de muchas diseñadas para dividir y debilitar a las sociedades occidentales. La KGB falsificó documentos, manipuló organizaciones internacionales y colocó agentes en la ONU y la UNESCO. Sus operativos infiltraron instituciones clave, influyendo en decisiones globales y asegurando que los intereses soviéticos estuvieran siempre representados. Grupos de fachada como el Consejo Mundial de la Paz promovieron los intereses soviéticos bajo el disfraz de la paz. Estas organizaciones aparentaban neutralidad, pero en realidad servían como herramientas de propaganda y reclutamiento. El verdadero campo de batalla de la KGB era la opinión global, donde la influencia sutil a menudo importaba más que el conflicto abierto. Manipular percepciones, crear narrativas y sembrar confusión eran armas tan poderosas como cualquier ejército. Su legado perdura hoy. La KGB sentó las bases para la guerra de información moderna, inspirando tácticas que aún se utilizan en el mundo digital y geopolítico actual. Para los ciudadanos soviéticos, la KGB era una fuerza invisible, omnipresente y silenciosa, que se sentía en cada rincón de la vida cotidiana. Moldeaba la vida diaria a través del miedo, la vigilancia constante y la presión para conformarse con las normas del Estado. Su quinta dirección principal se enfocaba en la subversión ideológica, vigilando cualquier pensamiento o acción que pudiera desafiar al régimen. Así, la sociedad se transformó en una vasta red de informantes, donde incluso los amigos y familiares podían convertirse en delatores. Una broma, un libro prohibido o una conversación privada podían ser motivo suficiente para levantar sospechas y atraer la atención de la KGB. Las consecuencias eran severas: detención, exilio o incluso la desaparición. Los disidentes enfrentaban prisión, campos de trabajo forzado o psiquiatría punitiva, donde la oposición política era etiquetada como locura y el tratamiento se usaba como castigo. El alcance de la KGB se extendía a los viajes, la comunicación, el trabajo e incluso los pensamientos más íntimos de los ciudadanos. Esto imponía una cultura de autocensura, donde la gente aprendía a callar, a desconfiar y a ocultar sus verdaderos sentimientos. La expresión genuina se volvió peligrosa, la confianza fue destruida y la sospecha se convirtió en parte de la vida diaria. La estabilidad del régimen dependía de este clima de sospecha y control, donde nadie se sentía completamente seguro. El poder de la KGB residía no solo en lo que hacía abiertamente, sino en lo que la gente temía que pudiera hacer, en el terror psicológico que mantenía a todos en vilo.
Su sombra moldeó una sociedad construida sobre el silencio, la desconfianza y el miedo a lo desconocido. La KGB fue disuelta oficialmente en 1991, pero su espíritu perdura en la Rusia moderna. Sus sucesores, el FSB y el SVR, heredaron sus métodos, archivos y visión del mundo. Antiguos oficiales de la KGB, incluido Vladimir Putin, ahora dominan la política rusa. Los siloviki, élites de seguridad, dan forma a la política con una mentalidad de guerra fría. Las tácticas de la KGB han evolucionado. La guerra cibernética y la desinformación en línea ahora reemplazan la propaganda tradicional. Los asesinatos y el secretismo persisten, haciendo eco de las tradiciones más oscuras de la KGB. La cultura de vigilancia y control permanece profundamente arraigada. El fantasma de la KGB todavía acecha a Rusia y al mundo. A pesar del colapso soviético, los secretos más profundos de la KGB permanecen ocultos. Muchas redes de agentes y operaciones encubiertas todavía están envueltas en misterio. Algunos topos nunca fueron capturados. El papel de la agencia en eventos cruciales, desde el asesinato de Kennedy hasta los ataques a disidentes, aún se debate. La mayoría de los archivos más sensibles permanecen sellados, sus contenidos capaces de reescribir la historia. La KGB se especializó en el engaño. Algunas verdades pueden ser sus mayores mentiras. Su legado oculto es una advertencia. Las sombras de la historia a menudo son proyectadas por aquellos que trabajan en silencio. La victoria final de la KGB pueden ser los secretos que nunca se revelarán.